yo ayer hablé con alguien del mercado muy importante que tiene muchas relaciones porque estaba asombrado por la suba del precio de las acciones en Estados Unidos. Y realmente en Estados Unidos, que le dedican pocos minutos a la inversión argentina porque invierten en todo el mundo, se han creído sus mentiras. Es decir, bueno, la suba del precio de las acciones, la suba del precio de los bonos, es porque se han creído. Hay un ecosistema en el que cree las mentiras, mentira la verdad. Bueno, el problema de eso, lo que me decía la que son persona burbujas, del mercado, que son burbujas que cuando se revientan hacen un desastre. Exactamente. Es decir, el día que todos estos quieren salir de Argentina y compran dólares para salir, porque no te vas en pesos, no te llevas en pesos tu dinero, lo compran todo junto. Y ahí es cuando el dólar se va de 1.000 a 5.000, cuando hace un desastre. Digo, es tan exuberante la mentira de Milei que, no según yo, según me decía agente del mercado muy importante, lo pone en peligro. Bueno, hace ya un buen tiempo que se habla de la posverdad. Es decir, los seres humanos dejamos la verdad atrás y mentimos. Y nos comunicamos de esa manera. Es cierto que siempre hemos tenido la posibilidad de mentir, la naturaleza o Dios, o quién sabe qué, nos dio esa posibilidad. Pero para relacionarlos se debe usar de manera eventual, ¿sí? En todo caso, para no decirle a una persona realmente cómo estás cuando te la cruzas en el ascensor. Sin embargo, en la política se ha hecho de todo con eso a lo largo de la historia. Nunca como ahora. Nunca como ahora, en donde cuesta encontrar una verdad escondida en tantas mentiras. Digo, quizá la mentira más fuerte, con resultados más horrible, fue la de la invasión a Irak. ¿Se acuerdan? Las armas químicas. Todos supimos en un momento que era mentira. En Argentina, Mauricio Macri ganó las elecciones en 2015 con una enorme mentira. Porque claro, era difícil ganar en 2015 al peronismo. Había récord de industria, récord de cosecha, récord de consumo. Era difícil. Tenías que mentir y decir que iban a estar todavía mejor que eso. Macri lo hizo. ¿Y cómo le fue a Macri? Esa mentira generó luego una rápida desilusión. La gente rápidamente se dio cuenta de que Macri no estaba yendo para el lado que había dicho y perdió, tuvo un mandato, que es lo peor que te puede pasar. Es decir, sos presidente, pero la gente no te aprobó como presidente. Y hoy Macri es un tipo con escasas o nulas posibilidades de volver a un puesto como ese. También lo usó el peronismo. Digo, cuando se interviene el gobierno de Alberto, y no hago un juicio de valor si se lo merecía o no lo merecía, simplemente hablo de para qué sirve la mentira. Cuando se interviene el gobierno de Alberto y entra Massa y se queda con la mayor parte del poder, lo que se dijo era que estábamos a punto, a horas de una asamblea legislativa. Cosa que a todas luces era mentira. Digo, al peronismo no lo iban a derrocar, no había una mayoría opositora en diputados, en senadores, para derrocarlo. No existía la más mínima posibilidad. Tampoco estaban las condiciones económicas ni financieras. Pero esa fue la razón que se utilizó para imponer a este superministro que fue Massa y que prácticamente terminó el periodo de Alberto. ¿Le sirvió a Massa eso? ¿Le sirvió a la economía? ¿Mejoró la performance que había tenido Guzmán antes? Ocurrieron cosas, claro, ocurrió la sequía. Es difícil hacer una evaluación cuando ocurre un hecho tan grave como la sequía más grande del último siglo. Pero la verdad es que le fue mal. La verdad es que todos los indicadores empeoraron. Hubo otra mentira para que Massa sea candidato, que fue el operativo Clamor de Cristina. Es decir, todos sabíamos, mientras Cristina hacía actos en los que se gritaba Cristina presidenta, que Cristina no quería ser presidenta. Cristina no quiere ser presidenta. No quiere volver a serlo. Pero eso le servía porque ella decía, bueno, yo ya me gasté el dedo con Alberto, porque puse el dedo para nombrarlo a este le fue mal. Entonces tengo el dedo mocho, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que fortalecerlo. Hago un operativo Clamor, voy haciendo varios actos, la gente grita, Cristina presidenta, y cuando yo estoy bien empoderada, nombro a otro. Y así lo nombró a Massa, que era un ministro de Economía. Ya es difícil que un ministro de Economía sea presidente, pero era un ministro de Economía que estaba sufriendo una inflación terrible, terrible. Es decir, Massa terminó perdiendo. Todas estas mentiras no sirvieron para nada. O sirvieron para muy poco. ¿Sí? Son ventajas de muy corto plazo. Bueno,
Milei ha pasado a otra categoría de mentira. Y es la mentira que en el momento que se dice nadie la cree. Como si yo en este momento dijera, mire, yo puedo correr 100 metros en 5 segundos. Bueno, qué sé yo. Podés entrar a Google, si no lo sabes, y verás que los grandes campeones corren los 100 metros en 9 y pico. Digo, es imposible que yo haga eso. Pero lo digo igual. Ayer Milei dijo que nos salvó de una hiperinflación del 15.000%, de una pobreza del 95%, creo que no hay ningún país en el mundo que tiene esa pobreza, y de una indigencia del 70%. Es decir, si no venía Milei, hoy por hoy, 7 de cada 10 argentinos estaría sin comer, o sin comer lo suficiente. Bueno, eso obviamente es mentira. ¿Le sirve a Milei? Bueno, lo mismo que Macri, Massa, Cristina, qué sé yo, el resultado final. Y no. Es que la sociedad se aleja de la política y termina votando un tipo antipolítica que sigue siendo antipolítica adentro. Mentir todo el tiempo no sirve, tiene la pata corta, no te da ninguna ventaja y rompe el sistema general, rompe la democracia. Es una invitación para que empecemos a decirnos la verdad. Yo ayer hablé con alguien del mercado muy importante que tiene muchas relaciones porque estaba asombrado por la suba del precio de las acciones en Estados Unidos. Y realmente en Estados Unidos, que le dedican pocos minutos a la inversión argentina porque invierten en todo el mundo, se han creído sus mentiras. Es decir, bueno, la suba del precio de las acciones, la suba del precio de los bonos, es porque se han creído. Hay un ecosistema en el que cree las mentiras, mentira la verdad. Bueno, el problema de eso, lo que me decía la que son persona burbujas, del mercado, que son burbujas que cuando se revientan hacen un desastre. Exactamente. Es decir, el día que todos estos quieren salir de Argentina y compran dólares para salir, porque no te vas en pesos, no te llevas en pesos tu dinero, lo compran todo junto. Y ahí es cuando el dólar se va de 1.000 a 5.000, cuando hace un desastre. Digo, es tan exuberante la mentira de Milei que, no según yo, según me decía agente del mercado muy importante, lo pone en peligro. Bueno, la gran burbuja de la Argentina fueron los 90, cierro con esta idea. Sí, que también es parte, ¿no?, de cómo funciona el mercado financiero, comprar historias. Pues es parte del mercado financiero la especulación y tratar de conseguir un relato, y creo que también en ese sentido, en esa clave, hay que ver la ley de bases como una señal de que puede construir ese relato Milei en la Argentina. Más allá de si es posible o no, porque después el mercado financiero es volátil. El mercado financiero te apuesta hoy y mañana te financia. Entonces después, si efectivamente no hay un efecto en la economía real y no pueden aumentar las exportaciones de los recursos naturales, se darán vuelta, pero necesitan ese ingreso de dólares frescos para avanzar. Que mientras que los traders y el mundo de las especulaciones compra esta burbuja, los que tienen un poco más asiento y más responsabilidad en la realidad, el Fondo Monetario Internacional, la Secretaría del Tesoro, no compran la burbuja y no le largaron un solo dólar. Este dato que recién le pasé a la producción, que la verdad es que me lo había dicho Sayat me lo adelantó hace 2 o 3 semanas. Alfredo me dijo aquí, la acumulación de reservas del Banco Central es exactamente igual a la deuda de importaciones generada por Milei desde que asumió. Ahí en ese gráfico se ve claramente. No sé si alguien lo puede leer columna por columna. En diciembre la suba de reserva fue de 2.900, ahí llegó, pero la deuda que se acumuló fue mucho mayor, 3.500. 3.500. ¿Sí? En enero el Banco Central acumuló 3.200 millones, pero sumó deuda por 3.500 millones. Y así todos los meses, un poquito menos en marzo, la diferencia se corrió, pero es exactamente igual la acumulación de reservas que la deuda. Claro, ¿saben los que están apostando por Argentina que se debe todo eso? ¿Saben los que están apostando por Argentina que no estamos pagando la electricidad Camesa, que no le estamos mandando la guita a las provincias? ¿Lo saben o estamos generando una burbuja que cuando explote va a tener una crisis terrible? No solamente lo saben, sino que ayer se tomó una decisión justamente ante la alerta que genera la caída en la liquidación respecto a años anteriores, que creo que vos tenías un informe, Cande, sobre eso. Y la decisión que se tomó, que ayer no nos llegamos a comentar, fue la extensión del impuesto a mi país, que tiene un doble objetivo: darle otro torniquete al cepo. No sé qué miembro se amputará a Milei, pues ya tiene varios amputados, y además recaudatorio, ¿no? Quiero retomar algo de lo que comentabas vos al comienzo del pase, Roberto, de esta idea de la mentira como herramienta política y de
y de una manera muy particular que utiliza este gobierno. Lo hizo con la inflación. Empezó a decir que había una inflación del 15.000% para ahora, cuando la tiene al mismo nivel o más alto que la que tenía Massa o que la que tenía Guzmán, decir que bajó. Y mucha gente, de hecho, dice bajó la inflación. Claro. Cuando en realidad bajó respecto del pico que él mismo provocó con la devaluación. Bueno, ya están preparando el mismo mecanismo con respecto a la desocupación, que es el siguiente paso del plan económico de Milei. Siempre lo decimos acá, primero bajar los salarios, después destruir trabajo para que no vuelvan a subir. Oí que tiraban el 20 por ahí, como que estamos La en el 20 semana y lo van a pasada, bajar. Ramiro Castiñeira, que es uno de estos economistas que comentan en canales de televisión y en Twitter, y que Milei a veces a través de sus retweets lo introduce esas ideas en el canon, digamos, en la explicación oficial, publicaba un tweet donde empezaba a mostrar este planteo, donde existe, a ver si lo podemos ver, por un lado la el desempleo oficial, que es del 6%, y por el otro lado él habla del desempleo real. ¿Qué es el desempleo real? Es el desempleo neto de clientelismo político. Entonces hacen una cuenta en la cual todos los empleos públicos creados en los últimos 10 años cuentan como desempleo. Es una estupidez eso. Todos los que tienen un plan social, trabajen o no trabajen, porque hay gente que cobra un plan y trabaja y gente que cobra un plan y no trabaja, cuentan como desempleo. La mayoría trabaja. La mayoría trabaja. Sí. Pero digo, tener un plan no te hace aparecer como ocupado en la estadística, Claro. con lo cual ahí hacen trampa. Y la tercera es que cuentan para la estadística aquellas personas que no tienen trabajo y no buscan trabajo, que es algo que metodológicamente siempre se deja fuera del índice Obvio. de desempleo. Sumando esos tres factores, te hablan de un desempleo real, entre comillas, del 18%. Entonces, en 6 meses, cuando aparezcan las cifras de desempleo de ahora, o en un año, cuando aparezcan la de dentro de 6 meses, ahí vemos el tuit de Castiñeira, te van a decir, el desempleo bajó al 15%, bajó Claro. al 16%, cuando en realidad se está triplicando. Claro. Ya lo están armando esa operación. Como usan siempre el mismo modus operandi, uno lo puede detectar antes y tratar de desarmarlo. Ponelo a Milei cuando dijo lo de la pobreza del 90%, la indigencia del 70%, creo que es el take 2, a ver. Hay que estar ahí sentadito adelante, ¿no? Que te diga Igual Sí. creo que es la primera entrevista en la que se le pregunta a Milei, Sí. por lo menos de las que yo vengo viendo. Sí, Y se le Y repregunta, se le que creo que es repregunta. lo más importante. Pasó algo muy gracioso que fue en La Nación Más, salió un movilero, un corresponsal, el que está en Gran Bretaña, Ujú. Christian Martin, diciendo por primera vez a Milei lo entrevistaron en un canal serio y prestigioso. En la pantalla de La Nación Más, a donde Milei va a dar. Buenísimo lo que Claro, pasó. pero se notó mucho la diferencia de un Milei frente a una entrevista Claro. que tampoco era particularmente incisiva. Me parece que la técnica de la entrevista era tratar de conectar al presidente con las personas, Claro. cosa que a Milei naturalmente lo incomoda. Y es muy impresionante porque ayer se refirió a esa incomodidad Juan José Aranguren, Ujú. que en una frase que nadie logra interpretar si fue un elogio o una crítica dijo, como Milei no tiene familia, no tiene amigos, no tiene gente que lo quiera, dijo Aranguren, y él no tiene gente a quien querer, puede hacer cualquier cosa. No tiene nada que perder eso. Exactamente, y nadie sabe si lo de Aranguren fue un elogio, una crítica. Es el kamikaze, ¿no? uno Es el imagina piloto me al lo que mandan a imagino- estrellarse claro. contra. ¿Viste? La película se llama Crash, la de Niki Lauda, Claro. contra Jane Hunt, Sí. que Niki Lauda se casa. Y la primera noche baja del dormitorio donde estaba con la mujer, se pone a mirar el hogar, baja la mujer, dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y él dice, porque ahora tengo algo que perder, no voy a ser campeón mundial otra vez, no voy a doblar a 300 kilómetros Claro, por hora. claro, claro. Y Milei no tiene nada que perder. ¿sí? Pero ojo, porque mirado así, hay un aspecto virtuoso de no tener filtro, Ujú. que es llevar adelante y a fondo tus convicciones. El problema es que en el caso de Milei no lleva adelante y a fondo sus convicciones, lleva adelante y a fondo un gobierno que está plagado de intereses. Claro. Y claro. entonces vos ves a Aranguren, que defiende a un sector específico dentro del sector de hidrocarburos, porque Sí. no representa a toda la industria, Claro. representa a un grupo específico dentro de ese sector, y a Cavallo, que tiene a su hija nombrada en la OEA, criticando las medidas de gobierno porque dice que con estas medidas nunca va a bajar del 6% de inflación. Cavallo, que forma parte del dispositivo de gobierno, Claro. que no es un externo.
como lo es Rodríguez, digamos, que casi no, creo que casi no hay economistas ortodoxos que no estén en el gobierno y hablen bien de Milei. Todos están de acuerdo que es inconsistente. Hay que ver cómo conforma él a esa corporación de la casta, porque evidentemente los jubilados, la obra pública en las provincias, todos los desempleados de construcción son esa casta política que había que recortar. Si no, no se entiende eso que dijo. Claro. No nos entiende cómo es que la casta pagó la excepción de Milei, la casta es todo aquel que tiene un vínculo con el Estado, a excepción de los funcionarios. Y de los empresarios. Y de los empresarios. Y de los empresarios. Algunos, porque hay otros a los que sí está dispuesto a perseguir. Pero eso tiene que ver con las internas y cómo van gravitando sobre él esas internas. ¿Por qué persigue a Velocopit, pero le da la superintendencia de seguro de salud a OSDE? Es el mismo sector. Claro. Tiene comportamientos distintos sobre el sector. Esa es una de las dificultades. Durante la campaña, Milei, parte de su éxito fue que pudo poner ese concepto casta que cada votante rellenaba con lo que proyectaba. Claro. Entonces, los que estaban enojados con el peronismo votaban a Milei. Los que estaban del interior enojados con la política porteña votaban a Milei. Ahora, cada decisión que toma le va dando contenido a eso. Ya no puede mantenerlo tan nebuloso. Hay un sector que de todas formas se mantiene bastante inalterado en su estrategia histórica, que es presionar sobre un tipo de cambio diferencial que creo que Cande tiene. Y ese sector es el que más problemas le está trayendo a Milei. Claro. Y es un sector sobre el que Milei todavía no gravita. Aunque lo votó, ¿no? Lo mismo que había ocurrido con Macri, que es el sector agropecuario. Está monolíticamente detrás de la estrategia histórica de presionar un tipo de cambio. Yo creo, ahora lo mostramos, que parte de que mantiene su aceptación tiene que ver con que la gente sigue pensando lo mismo del peronismo que pensaba hace 6 meses. Es decir, que la gente lo que quiere es que no vuelva el peronismo, me parece. Va. Sí, ahí está, tenemos imágenes de la resistencia que están teniendo el sector agroexportador. El otro gráfico es más claro porque muestra justamente las liquidaciones de las exportaciones, compara 2021, 2022, 2023 y 2024 con los distintos colores y se nota en todos los casos que la cosecha, la liquidación efectiva que hay en este año es más baja que lo que había en los años anteriores. Hay que tomar en cuenta que en los últimos años estuvo esa adición del dólar soja que llevaba a una mayor liquidación. El último año, ¿no? Sí. Porque ahí tenés septiembre del 2022, que es extraordinaria la liquidación, y es la gran oportunidad perdida por Alberto Fernández, ¿no? Totalmente. Pero sí es interesante que este año, incluso comparando con un 2023 con sequía, bueno, estamos en todo caso con una liquidación que viaja muy por debajo de las expectativas del gobierno y muy por debajo de lo que se creía que un año sin sequía iba a poder liquidar en términos de dólares. Desde el sector igual no es que hay un documento de la mesa de enlace que dice no vamos a liquidar, no hay una posición beligerante, sino que dicen, bueno, hubo malas condiciones climáticas, que no nos pudimos terminar de cosechar, le echaron también la culpa al paro de aceiteros, digamos, hay como ciertos condimentos que creo que quieren bajar un poco por lo menos lo que se dice, pero de nuevo, ¿no? Evidentemente en los datos, en lo que efectivamente liquidan, bueno, esa liquidación viene viajando muy por debajo de las expectativas. Y hay otro gráfico que explica un poco de dónde se están sosteniendo para poder pagar las deudas que tenía el sector agrario, y ahí viene el incremento de las deudas en dólares. Las deudas en dólares en Argentina, justamente por toda la experiencia del 2001, solo la pueden tomar los sectores que generan dólares, o sea, el agro. Y viene creciendo en marzo, que tenía que ver con el gráfico que traías, Roberto, al principio de ese marzo en positivo. Bueno, hay un reporte de la consultora 1816, que es una consultora muy del mercado financiero, que dice, bueno, hay un ingreso de dólares en marzo, y ese ingreso de dólares viene de parte de deuda que está tomando el sector agro y que también da una pauta de, si están tomando deuda en dólares es porque entonces no pretenden liquidar tanto. Porque si no, ¿por qué se van a endeudar en dólares si al fin y al cabo van a liquidar esa cosecha? Para que entienda la gente, cuando hablamos de observar bien si liquidan o no liquidan, estamos hablando de si el Banco Central va a poder mantener este tipo de cambio o si en el mercado se va a mantener este tipo de cambio. Si hay menos dólares en oferta, obviamente. Y hay otro tema también, que es todas las intervenciones que tiene el contado con LIPI, el MEPI, qué sé yo, cuando vos te salgas de ahí, lo que te dicen todos en general. Ayer esta persona de mercado decía, hay que mantenerse al menos 80% de las posiciones en dólares, porque cada vez va a haber más peligros de no mantener el dólar y porque en algún momento el gobierno por ahí también puede estar interesado,
una vez que se sienta más confiado con la inflación, a tener un dólar más competitivo. Ayer el gesto Digo, porque mucha gente me pregunta todos los días. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar Y sí, con el dólar? ayer el gesto que hizo el gobierno con el impuesto país es un gesto en pos de sostener el cepo por necesidades recaudatorias y por otro torniquete para evitar la fuga de dólares que no hay de todas formas. O sea, los pocos dólares que logró acumular siguen manteniendo las reservas en negativo, y a eso se suma la secuencia de vencimientos que tiene el Estado por delante este año, que si no logra renegociar ni con China ni con Estados Unidos, es una serie de vencimientos bravo. Y también es un